Buenas tardes, licenciada. Nuestro tema es El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Nuestro grupo es el número 2, está conformado por Marlet Francelli Mayen Arevalo y por Jennifer Andrea Pellecer y su servidor Brian Alexis Garrido López. Una de las frases que me gustó mucho sobre el libro es fue el primer hombre al que Fermina Daza escuchó orinar. ¿Por qué me impactó tanto esta frase? Porque hay cosas en la vida cotidiana, en la vida, digamos, en esta vida que son tan simples, pero también son desconocidas para algunas personas. Hay muchas cosas de que yo desconozco, por ejemplo, el tema de mujeres, y hay muchas cosas que las mujeres desconocen de mi tema, como hombre. Entonces, en la simpleza se encuentra lo increíble, lo maravilloso. Y algo que tiene este libro que es muy bueno y muy bonito es de que se basa en eso, en la simplicidad de la vida. Por ejemplo, muestra cómo, por ejemplo, este señor, el doctor Urbino, se levantaba temprano y con tal de despertarla, pero no ser mal educado, él se ponía sus pantuflas o sus chancletas en una forma silenciosa y muy, ¿cómo decirlo?, cautelosa para no despertarla, pero cuando quería la atención de ella, hacía unos sonidos extra. Entonces era como bien muy personal, por así decirlo. O sea, no quería él molestar a nadie. Otra de las cosas que me gustó, por decir algo, es con qué facilidad se podía generar una pelea. Por ejemplo, la falta de jabón en el baño. En lugar de venir y comprar un jabón y ponerlo al baño, él venía y discutía con su esposa porque no había puesto el jabón en el baño. Y es algo que me parece sumamente increíble, cómo los autores logran escribir estas cosas con tanta simplicidad y a la vez que son tan reales y que uno se puede identificar. Entonces, eso es algo que me gustó mucho del libro, que muestra estas partes que son tan de la vida cotidiana, tan simples, tan sencillas, pero que uno a la vez también las cuenta. Entonces, muchas veces uno no entiende por qué o cómo es que los autores logran escribir con tanta profundidad cuando las cosas son tan simples, ¿verdad? Bueno, nosotros como autor tenemos a Gabriel García Márquez, quien fue quien escribió la obra El amor en tiempos de cólera. Gabriel García Márquez es un personaje que revoluciona por su gran creatividad, la creación de textos renovadores en la literatura, en español. Se destacó por ser uno de los pilares claves en la literatura del realismo mágico. Gabriel García Márquez es un novelista colombiano que le dio vida a una carrera y a un auge de éxitos, reconocimientos, y a través de su novela 100 años de soledad, en donde cuenta una historia de victorias y derrotas, de orgullo pero también de destructividad, entre otros aspectos. La mayor inspiración de Gabriel García Márquez, novelista colombiano, fue tomada del lugar de donde él vivió, que fue en Barranquilla. Ahí se inspiró de las leyendas tradicionales, culturas y colores de su lugar, que dio paso a increíbles historias. Como dato interesante, 100 años de soledad fue una obra que se publicó en 1967 y con ello en una semana vendió más de 8,000 ejemplares. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Así se inicia la lectura, El amor en tiempos de cólera. Al principio nos presenta al prestigioso doctor Juvenal Orfino, quien atiende sin saberlo su último caso. El caso de un hombre que decidió terminar su vida con cianuro de oro, y no por amor como se acostumbraba a oír en aquel entonces, sino para escapar de la vejez. Y esto precisamente me llamó bastante la atención, ya que las personas en ese entonces odiaban envejecer. No les gustaba la idea de recibir cambios en su físico como arrugas,
canas, manchitas en la piel, dificultad para caminar, todo lo que todos vamos a pasar, porque así es el ciclo de la vida, aunque no queramos. Continuando, esa misma tarde, tristemente el doctor Juvenal pierde la vida. En lo personal, de una manera muy absurda, porque justo su lorito pues se le había escapado y él ya había llamado a los bomberos, pero era una misión imposible ya que no lo pudieron atrapar. Hicieron puros estragos, y con estragos me refiero a que terminaron desplumando un árbol, y un chorro mal dirigido causó daños irreparables en los muebles, en las fotos colgadas que habían en las paredes, un caos total. Por ello, el loro había aprovechado ese caos para escapar por los patios vecinos. Y ahí, el Juvenal pues ya estaba presintiendo su muerte tipo Farruko Pop, porque en el libro nos relata que él tenía esa sensación de que ya estaba viendo sus últimos atardeceres, pues la edad ya le estaba afectando demasiado. Acá, en esta parte, el doctor mencionó una frase que dice: sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenía un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. En realidad esto sí me hace muy como exagerado. Siento yo de que él de verdad como que no quería aceptar que ya estaba viejo. Pero bueno, regresando al tema, luego de tanto desastre, él una tarde estaba en su patio cuando escuchó que dijeron "lorito real". Y cuando él voltea a ver, era justamente su lorito que causó tantos estragos. En ese momento él intentó no perderlo de vista hasta que por fin lo logró agarrar por el cuello, pero lo soltó rápido porque la escalera lastimosamente le resbaló y él, aunque se quedó todavía suspendido en el aire, pues cayó, y ahí fue donde él se dio cuenta de que ya se había muerto. Y como dice en el libro, sin comunión, sin tiempo de arrepentirse de nada ni despedirse de nadie, a las 4:07 de la tarde del domingo de Pentecostés. Y con todo esto pues dejó viuda a su amada esposa Fermina Daza. Cuando el funeral termina y Fermina queda sola, nota aquella presencia inesperada de un hombre que le regresa a su juventud con una promesa de amor eterno, que se trata nada más y nada menos que de Florentino Ariza. Entonces ella se sorprende y se queda tipo: a ver, Florentino, han pasado 84 años. No, es broma, pero sí medio siglo. Pasaron 51 años, 9 meses y 4 días. Ahora bien, los personajes principales de esta historia es Fermina Daza y por supuesto Florentino Ariza. Fermina es hija única de un hombre de negocios llamado Lorenzo Daza, con quien llega a vivir a la ciudad. Fermina es una chica que llama mucho la atención por cómo luce, pues tiene una personalidad también bastante fuerte, y por eso es que su padre le dice que es terca como una mula. Hablando de Florentino, pues él es hijo de Tránsito Arizar, un nombre que me parece muy raro, Tránsito. Ella es madre soltera, trabajadora, que se esfuerza muchísimo por sacarlo adelante, quien es testigo de la manera en que el amor cambia a su hijo, y también es testigo de una noche de pasión que tuvo con una viuda luego de haberse dejado con Fermina. Esa parte no mucho me gustó porque al compararla con la película me pareció un poco perturbador que tu madre escuchara todo lo que ellos hacían. Pero volviendo al tema de quién es Florentino, pues él trabaja de mensajero y es gracias a esa labor que él conoce a Fermina, y bueno, ni la conoce, solo la ve y boom, se enamora. Y en este libro pues podemos ir apreciando todas aquellas etapas del amor y la diferencia entre el amor de juventud, que era de manita sudada, y el amor de la vejez. A pesar de que la vejez ataca físicamente a Florentino, su espíritu y amor por Fermina se siguen conservando. Ahora bien, con Juvenal pues volvemos a retroceder medio siglo en la parte donde conoce a Fermina, gracias a Lorenzo, su padre, para que la revisara de que estuviera libre del cólera, y en efecto estaba totalmente sanita. No contrajo el cólera, pero sí un matrimonio por conveniencia. Suerte la de ellos, porque mientras el pobre Florentino estaba sufriendo, Florentina y Juvenal terminaron por conocerse, tanto
que antes de los 30 años de casados era como un mismo ser divino y se sentían incómodos con la frecuencia que se adivinaba en el pensamiento. Y podemos ver como todo va dando vueltas de nuevo, porque al principio habían como muchos obstáculos para que Florentino y Fermina estuvieran juntos, para tratar de separarlos y que su hija se olvidara de él. Pues se encontró una manera práctica, haciéndola que ella se fuera de viaje y pues se olvidara por completo. Y pues gracias a Lorenzo, Florentino se volvió súper, pero súper mujeriego. Desde que tuvo experiencia con la viuda de Nazaret, le abrió el camino a los amores callejeros, siguió cazando, como dicen, pajaritas huérfanas de la noche, con la ilusión de poder encontrar alivio al dolor de Fermina Daza. Básicamente toda esta parte del libro habla de fornicación. Únicamente 2 historias de estas fueron las que sí me llamaron un poco la atención. Pues la primera era cuando él se encontraba en un carnaval, vio a una loca de manicomio en el carnaval, él la invitó a comerse un heladito. Y pues fue chistoso porque en realidad cuando ella le dijo que era una loca, él lo vio como irónicamente, no le creyó hasta que vio las enfermeras y todo. La otra es sobre América con 14 años recién cumplidos. Me llamó mucho la atención porque en aquel entonces podían casarse a esa edad sin ningún problema. Ahora bien, como tema principal que resaltó mucho en este libro es la enfermedad del cólera, algo que nos anticipa desde el título. Y en aquella época el cólera era, como decirlo, lo que es ahora el COVID. Pero esa enfermedad la relacionaba mucho con el amor porque anunciaban que los síntomas eran los mismos. Por eso dice así: tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte. Y lo único concreto que sentía era necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera. Y pues me gustó mucho este libro porque demuestra que todos podemos envejecer, pero el amor jamás lo hará. Para el amor nunca es tarde y por amor podemos conservar ese espíritu sin edad. Así que continuamos con la historia y vamos contigo, Marta. Hola, buenas tardes. Hemos llegado al final de nuestro semestre, pero antes no me quiero despedir sin presentarles el análisis de la parte final del libro El amor en los tiempos de cólera del autor Gabriel García Márquez. Y bueno, quiero empezar con esta frase: el tiempo pasó, todo cambió y el amor terminó en desilusión. Y efectivamente eso fue lo que pasó, porque cuando Fermina Daza regresa de su viaje con el padre que pues no le permitió que ella estuviera con Florentino, todo cambió porque ella ya regresó diferente. Era una mujer, ya no era una niña mimada como era antes. Y pues fue al mercado, fue de compras con Gala Plácida, quien era entonces la persona que le ayudaba con los labores de la casa. Entonces llega el momento cuando ella va al mercado y Florentino Ariza la ve, pero la sigue porque está demasiado emocionado porque ya había pasado demasiado tiempo que no la miraba, entonces tampoco le quiere hablar para no romper como que el encanto. Pero llega un momento en que él ya no aguanta y se le acerca y le dice: este no es un buen lugar para una diosa coronada. Y ella rápidamente voltea a ver y lo que fue de Florentino Ariza cuando ella estaba muy ilusionado de él, ya no lo era porque el encanto se perdió. Entonces él quería seguir hablándole, pero ella le dijo: no, olvídelo. Y al final, cuando regresaron a casa, ella le manda una carta y le dice: hoy al verlo sentí nuevamente que lo nuestro no fue más que una ilusión. Y así prácticamente lo dejó en el olvido porque ya no estaba más con él y se había perdido el encanto. Fermina Daza, después que pasa el tiempo, pues se casa con el doctor Juvenal Urbino y después de que se casa con él, se pone a analizar, ¿verdad?, de todo lo que perdió con Florentino Ariza, que era el hombre que pues fue su primer amor, o sea, se ilusionó de él, pero no pudo hacer nada porque su papá era muy exigente. Y una de las frases que ella recordó después de eso fue: pobre hombre, porque él sí se había enamorado y ella también, pero quizás no tuvo la oportunidad ni al principio ni al final. Al principio porque su papá no le permitió y se la llevó de viaje para que no se pudieran hablar, y al final porque ella ya estaba casada con el doctor Juvenal Urbino.
Pues el tiempo pasó, el doctor Urbino, Juvenal Urbino murió y ella terminada se enteró de que tras 25 años de que habían sido esposos, pues él había engañado con una paciente. Entonces, sí, murió y ella tenía ese pesar porque siempre le fue fiel al matrimonio, pero tenía esa emoción al mismo tiempo porque era una mujer libre. Ya después de tantos años de matrimonio que ella al final tenía que cuidar de él, era una mujer libre, el tiempo había pasado, pues ya su piel ya no era tan lúcida como antes, su pelo había cambiado, pero era libre, ya no tenía presiones ni nada, no podía vivir ya con injusticias, porque el padre no estaba con ella tampoco y sus hijos ya tenían su hogar. Entonces fue un momento cuando después de 131 cartas que Florentino Ariza le mandó, ellos tuvieron un reencuentro, por fin frente a frente, cara a cara, y pudieron platicar en la terraza de Fermina Daza. Su hija no estaba tan de acuerdo, pero a ella no le importaba a Fermina Daza porque al fin era libre y nadie le iba a privar. Entonces fue el momento cuando Florentino Ariza dice, bueno, hagamos un viaje. Entonces Florentino Ariza ya era una persona prominente porque su tío había fallecido, había pasado mucho tiempo, entonces él quería heredar algo. Entonces heredó su compañía y los buques o barcos y pues ya Florentino Ariza cambió. Hicieron el viaje, entonces pusieron una banderilla amarilla para significar, para dar el significado a las personas de que ese barco iba con pacientes con cólera, así nadie subía. Y fue una cita perfecta porque solo iba el capitán, su compañía, iba Florentino e iba Fermina Daza. Entonces, por fin Florentino y Fermina Daza tuvieron ese tiempo de caridad que nunca tuvieron al principio cuando eran jóvenes y que pues había pasado un tiempo y si lo pudieron tener al final, ya no fue con la misma ilusión e intención de un amor o por placer o cosas así, sino que más como compañía, como personas ya grandes que eran. Y vivieron ese momento bonito. Al final, pues fue una cita perfecta o un viaje, ¿verdad? Con la bandera amarilla. Y Fermina Daza fue la que se encargó de cocinarles a todos los pasajeros y los deleitó con deliciosas berenjenas a la mano. Sí, así lo nombró Florentino Ariza. Bueno, al final de este análisis les quiero comentar los temas, que fue lo que yo pude percibir, lo de la confusión, lo de la ilusión y la libertad. El análisis es que es impresionante esta novela y mi análisis gira en torno a cómo todo esto puede quitarle la oportunidad a una persona, ¿verdad?, de amar, de ser feliz, porque puede estar confundida, puede tener mucha ilusión, pero a la vez no puede tener esa libertad de hacer ciertas cosas para lograr su objetivo. Y mi comentario es que siento que cuando uno lo priva de sentir sus emociones hacia alguien o hacer algo que a uno mucho le gusta, el encanto se va, las ganas se van y el tiempo pasa. Luego uno se amarga, luego uno se entristece y pueda que realmente regrese la oportunidad después, pero ya no lo deseamos, o sea, ya no sentimos lo mismo por alguien o ya no sentimos lo mismo para hacer una cosa. Entonces, todo eso nos quita libertad y además no podemos hacer las cosas al final, pues solo nos amarga y el tiempo pasa y todo eso va apagando nuestro ser y nuestras emociones. Entonces creo que prácticamente eso se vio en el relato de El amor en los tiempos de cólera, pues que al final sí lograron estar juntos Florentino y Fermina Daza, pero a sacrificio de qué, ¿verdad? Y pues este fue mi análisis, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima.